venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Invoquemos la grandeza de Dios diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, delante del Señor, hagámonos humildes. Reconozcamos nuestra culpa y nuestro pecado. El Señor sabe qué hemos realizado, qué hemos dejado de hacer, qué intenciones guarda nuestro corazón. Arrepentidos y confiados en Él, busquemos su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaurados los dones creados y para que conserves lo que restauras, en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia.
El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor. Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías. El Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra, este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de sus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, en esta realidad, en este día tan maravilloso, ya ha salido el sol, ya el Señor nos da esa fuerza espiritual para poder encontrar en Él todas las acciones de esta semana, de este día, principalmente el presente. Y por ello quiero que fijemos nuestra mirada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del 22 al 36, versículos del 22 al 36. Recuérdalo, Mateo 14, del 22 al 36. Este momento es como que crucial en la vida del ser humano y en toda la humanidad, y el Señor sigue hablándonos. Por eso es que el Señor nunca se equivoca con las palabras tan sabias que ha puesto en la historia de la salvación. Cada uno de los que vivimos contemplamos delante de este altar la grandeza, sobre todo de la vida, vamos entendiendo que cada paso que debemos dar, siempre el Señor hace su voluntad. Y yo te quiero cuestionar hoy frente a este evangelio, porque realmente el Señor quiere que nosotros veamos una continuación. Recordemos que ayer estábamos hablando de esa grandeza de la multiplicación de los panes. Pero aún así, cuando el Señor decide multiplicar, aún así cuando el Señor toma y hace un milagro en medio de los suyos, en medio de su pueblo, pues Él quiere sobre todo que entendamos y comprendamos que el compadecerse, Dios se compadece de la humanidad entera,
ese compadecerse firmemente va desde una acción concreta. Dios no quiere que el hombre sufra. Sin embargo, permite las pruebas. Veamos cómo en el Evangelio hoy el Señor le dice a sus discípulos, después de que Él empieza a despedir a la gente, porque Él apremia, dice la palabra, apremió a los discípulos. Es más, los obligó: váyanse ustedes, súbanse a la barca y vayan y lleguen a la otra orilla, que yo después los alcanzo, que yo llego luego. Y ese mandato que el Señor hace, pues aquellos discípulos obedecen. Sin embargo, Él, después de despedir a la gente, veamos la sencillez que tenía Jesús. No necesitaba guardaespaldas, no necesitaba personas que estuvieran a su alrededor para protegerlo, sino Él mismo tenía la autoridad y el poder para llevar a esa gente y hacer que cada persona se fuera. Ese momento, dice la palabra, que Jesús se fue a orar en horas de la noche. Se encontraba solo. Una de las cosas que nos da equilibrio a nosotros, humano espiritual, es la oración. Porque la oración nos da el nivel a nosotros para poder entender, comprender y buscar las acciones concretas de un Dios que quiere que seamos felices. El Señor nos habla a través de la oración, por eso nosotros debemos saber escuchar. Pero veamos algo importante, porque aquí es donde empieza la razón del Evangelio. Hoy y en esta situación tan difícil de pandemia, en esta situación que está atravesando la humanidad entera, el Señor quiere hablarnos. Dice la palabra que mientras tanto iba ya la barca muy lejos, sacudida por las olas, por el viento que era contrario. Cada vez que hablamos del mar, es hablar de algo incierto, de algo que seguramente es inseguro. No sabemos, en horas tardes de la noche no sabemos a dónde vamos. Lo que vemos es oscuridad por el lado. Y muchas veces lo que hablamos del mar es hablar también de profundidad, pero también de inmensidad. Y también se habla de la noche, bíblicamente, pues la noche siempre tiene algo que llamarnos la atención, porque traduce aquello que es oscuridad, aquello que es mal, aquello que es soledad, aquello que es pecado, aun cuando nosotros descansamos en la noche. Y seguramente para nosotros pensar, ver que esta palabra lleva a los discípulos, el mismo Jesús manda y sabe lo que va a acontecer, siempre que tomamos la barca como signo de la vida, escúchenme, la barca es signo de la vida. El primer punto, recuérdalo siempre, el mar y la noche. Son situaciones inciertas, son situaciones de pecado, son situaciones difíciles, de oscuridad, de inseguridad en nuestra vida. Pero ¿quién está en la oscuridad de la noche? Los discípulos, si se encuentran en la barca. Veamos algo, la barca es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros nos encontramos en el mar de la vida, aún con oscuridades, con tempestades, con momentos difíciles. Pero este segundo punto, cuando hablamos de la barca, también hablamos del miedo que sienten los discípulos. El mar golpea la barca. Y el mar siempre va a llevar a desestabilizar, es el signo de desestabilizar. Nada puede estar tranquilo, todo se está moviendo. Ahora bien, si en este segundo punto hablamos de que la barca, que es la vida, nosotros nos encontramos en la vida, nos acontece el miedo, nos llega el miedo por todas estas tribulaciones. Veamos el tercer punto que es acogido por la grandeza de Dios. Jesús aparece, escúchame, Jesús aparece en ese momento de oscuridad. Los discípulos sienten miedo porque ven y sienten que este hombre es un fantasma y empiezan a gritar. Sin embargo, Jesús trata de calmarlos y en ese momento da esa acción total que está en medio de nosotros.
Allí es donde se transforma la acción en la cual Jesús, en los momentos más difíciles, en los momentos de pandemia, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está. Pero llama totalmente a un hombre, porque es que allí dice el Señor, ánimo, soy yo, no tengan miedo, dice el Señor. Pero Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir sobre el agua. Veamos algo importante en la vida del ser humano. Nuestra realidad, aún estando en el mar, nosotros debemos estar sobre ella. Pero nuestras inseguridades y todo aquello muchas veces nos lleva a acontecer lo que le pasó a Pedro. Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Quién era Jesús para caminar sobre el agua? Dios. Pero el mismo Dios invitó, le dijo, ven a Pedro. Y Pedro inicia el camino sobre el agua, empieza a caminar. Ese momento de empezar a caminar sobre el agua es reconocer que solo Dios nos da el poder, la fuerza para estar sobre las inseguridades, sobre aquello que tal vez nosotros vemos como incertidumbre, como incierto, como desconocido. Es por ello que cuando Pedro baja de la barca y echa a andar sobre el agua, empezó a sentir por la fuerza del viento, empezó a sentir miedo y empezó a hundirse. Y en ese momento dice la palabra, Señor, sálvame. Pedro empieza a gritar como un desesperado, sálvame. ¿Tú te imaginas que Jesús le hubiese dicho, bueno, sálvese usted mismo? No, Jesús extiende su mano y lo saca del agua. Miren, hay algo importante en la cual debemos nosotros reflexionar en este momento tan difícil. El Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Aquí es donde empieza totalmente el centro de la acción que nosotros debemos tener. Una acción concreta, una acción en la cual se visibiliza totalmente la realidad de Dios, que Él no quiere que nosotros caigamos, que no nos dejemos llevar seguramente por esas incertidumbres reales que cambian el rumbo de nuestra vida. Por ello, el Señor toma la fe como un camino, como una esperanza, como algo cierto. La fe es la certeza de creer en alguien que no se ve y ese es Dios. Esa es la fe. El mar es algo incierto. La fe es algo cierto, la certeza que Él existe, que está en nosotros. Por eso surge la petición de Pedro ante el momento difícil. ¿Cuánto le has pedido a Dios en este momento de pandemia? Algunos dicen, ay Padre, yo le he pedido mucho y no sé qué hacer, mi situación económica, yo me quiero morir, yo me quiero echar al olvido. Cuidado, porque el Señor en ese momento está dispuesto a subir en la barca. Él está dispuesto a subir en la barca para apacentar, para calmar, como dice el momento de la palabra, amainó el viento, calmó el viento, calmó las tempestades. Tú quieres que Jesús entre a tu corazón, disponte en este momento, dile, ven a mi barca, Señor. Este momento es tan difícil que padece la humanidad y que todos estamos sufriendo. Ven a mi barca, Señor. Ven a mi vida, Señor, toma mi realidad, toma lo que soy, toma lo que tengo, toma todas aquellas incertidumbres, inseguridades y hazme caminar sobre ellas, porque llegando a ti lo tengo todo. Que el Señor mismo hoy nos fortalezca y totalmente nos lleve a tener una acción con el otro. Y la última parte es, el Señor, una vez que pasaron la travesía del mar, llegó y Él empezó a hacer lo que tenía que hacer como Dios, hacer milagros. Tú después de esta situación tal vez no vas a hacer milagros, pero sí vas a dar gracias por los milagros del Señor. Por eso que el Señor hoy nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos lleve a entender y a comprender la grandeza de un amor divino, de un amor que está con nosotros. Este altar
espera tu petición y la mía. Dispuestos, vamos a presentar el pan y el vino como ofrenda. Ese es el ofertorio. A ver, ¿tú qué le ofreces al Señor? Mucha gente a lo largo de este tiempo dice, estoy acumulando la ofrenda para llevarle a Dios. Mira en este instante todas las acciones que Dios ha hecho por ti. Pero la ofrenda principal en tu vida siempre es entrega del alma y cuerpo. Cuando tú le entregas eso a Dios, lo demás seguramente no te va a causar daño. No te vas a desprender de tantas cosas, pero seguramente, mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor te lo va a multiplicar. Por eso presentemos delante de este altar la grandeza del pan y el vino para ofrecérselo a Dios Padre y que Él lo reciba con gracia y bendición y que nos devuelva esa bendición de la salud que tanto necesitamos, del bienestar que hemos pedido y también que reciba las almas que hoy han partido. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor en nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una voz tu gloria, diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana.
es el Señor. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente Córdoba Villota, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carwil Cepeda Pérez, de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores de Cristovisión, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Reina de todos los santos, San José su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Rita de Casia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en nuestras vidas con la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido. Por eso, sin tener miedo, llenos de la certeza de Dios, sin dudar, vamos a elevar nuestra mirada al cielo y también pidiéndole y suplicándole al Padre Celestial por esta humanidad entera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, la justicia, el amor, la salud, la reconciliación tan necesarias en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo démonos el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a su presencia. Señor mío y Dios mío, yo sé que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia y te pido perdón de todas nuestras culpas. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden y custodien nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Y cómo no creer en Dios si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no querer en Dios? Te damos gracias, amado Dios, por este momento de compartir y entender tu palabra. Traer esa palabra a nuestro corazón. Tu presencia espiritual inunda mi ser, Señor. Este día, día de bendición, día de gracia, inicio de semana laboral, colocamos en tus manos toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. Queremos, amado Jesús, que nos lleves siempre a contemplarte a ti, la riqueza grande, la riqueza admirable de que lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos a mirarte a ti, a contemplar tu rostro sereno. Que hoy más que nunca sigamos ardiendo en tu palabra y comprendiendo que debemos actuar y seguir este camino. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar. Haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a todos los queridos cristovidentes, a quienes han estado con nosotros y a quienes han vivido este misterio principal eucarístico. Pidámosle al Señor para que nuestras vidas y durante esta semana podamos entender y comprender la acción maravillosa de un Dios que nunca nos abandona. Quiero recordar a todos ustedes cristovidentes, mañana 4 de agosto celebramos
la fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Por lo tanto, mañana es el día de todos los párrocos, de todos los sacerdotes, y pedimos a ustedes una oración por todos los sacerdotes, por el párroco de Cristovisión, el padre Ramón Zambrano, y por todos los sacerdotes, por todos los párrocos. De verdad, mañana va a ser un día de oración y de ese entregarnos para comprender. Empezamos desde hoy ya a orar por los sacerdotes. De igual manera, el día 6, el jueves 6, bueno, todos ustedes unidos al Señor, a Jesús, recuerden de que vamos a tener pasos muy, pero muy importantes en nuestra ciudad de Bogotá y para Colombia entera. Y también en Venezuela, el 6 se celebra el Santo Cristo de la Grita. También estaremos, pues, dando honor a ese Cristo amoroso que transforma nuestra vida y que nos lleva a vivir la plenitud espiritual. Por eso vaya mi saludo a todos los venezolanos también, a aquellos que han hecho de este momento pues la peregrinación, y muchos cristovidentes que a las 4 de la tarde se unen para hacer la peregrinación al Santo Cristo de la Grita. Nos vemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el Valor del Evangelio. Por lo tanto, desde allí peregrinamos todos juntos al Santo Cristo de la Grita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Creo que en la casa no sé qué pasó, no. ¿Qué pasó? A ver, usted está viendo la misa, está viviendo este momento tan principal, lo ha vivido y de aquí en adelante empieza a dar fruto la misa. Pero mire, se quedó dormidito, dormidita, ¿qué pasó? Digámosle a ver a la Virgen para que nos dé esa fuerza de continuar con nuestra vida. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Hermanos, la Santa Eucaristía ha concluido. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz y santo lunes, feliz semana. Dios me los bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Nos invita en el pan y el vino, alimento vivo, Eucaristía. Sagrada Eucaristía.